Y estamos con los chicos de Medijón. Bienvenidos, buenas tardes, chicos. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, Hola, bienvenidos, chicos. Bien. Está Carolina, Estefanía y Agustín. Bueno, cuéntanos, Caro, de qué van a hablar hoy día. Ya habíamos dicho el título, pero los dejamos ahí. Bueno, en los encuentros de fogón que tenemos con los voluntarios nos llamó la atención una noticia que salió a través de un jugador de fútbol que se llama Walter Montillo, que salió campeón hace poquito con el Club Tigre, en la que él decía que tiene un hijo con síndrome de Down y se le dificultaba mucho encontrarle un colegio. Entonces en su cuenta de Twitter, un día muy enojado, escribió qué difícil que es anotar a mi hijo en una escuela. Sí. Tengo un hijo Down, no una bomba nuclear. Eso escribió, bueno, vos, Cari, lo debes saber. Eso escribió en Twitter y la verdad que al leerlo nos impactó la forma en que utiliza las palabras, ¿no? Decir que tiene un hijo con Down y no una bomba nuclear nos llevó a pensar que el peso que se le da a las palabras es realmente muy importante. Claro. Entonces, a la vez en un contexto, digamos, en lo que él estaba jugando en el fútbol brasilero y se mudaba a la Argentina. Entonces esto también habla un poco de la imposibilidad que hay en nuestro país, digamos, porque él allá estaba manteniendo su vida normal en un colegio donde su hijo iba comúnmente. Perdón, ¿no? Que haga dije que no iba a hablar. Pero no puedo conmigo misma. No, porque son temas que me reinteresan. Qué loco, porque estamos en plena evolución de un montón de cosas. Las redes sociales explotan con todo este tema. Estamos a pasitos de los juegos de panamericanos. Exacto. Y de repente que pase esto en nuestro país, es como, wow, ¿qué está pasando? Hay mentes que me parece que todavía están con un súper candado que no las pueden abrir. Y no solamente eso, acordate que el día de hoy es el último día de la cumbre de discapacidad, cumbre internacional de discapacidad que se está llevando a cabo en Tecnópolis, en Buenos Aires. Entonces, hay muchas incongruencias en este caso. Y sí. yo soy una que también puedo dar fe también. Es como ver las dos caras de un país, ¿no? Que al mismo tiempo en que se quitan pensiones por discapacidad del Ministerio de Desarrollo, se está gestionando la cumbre internacional. Son las dos caras del país que tenemos. Son las dos caras y dos polos totalmente opuestos que no deberían estar opuestos, al contrario, deberían sumar. Totalmente. Por lo que justo vos empezaste la columna y lo que dice Cari, da para que está restando en lugar de sumar. Sí. Así es. Bueno, sí, la verdad que está restando. Entonces hicimos como un recorrido histórico, por eso la columna se llama, digamos, de la opresión a la consecución de derechos, y hicimos un recorrido histórico sobre los términos que se utilizaban para denominar a las personas con discapacidad. Entonces comenzamos en el año 1511, nos fuimos hasta ese año, en donde a las personas que tenían discapacidad mental se les decía, o se les llamaba bufones o tontos del pueblo, y en Europa existían jaulas de los idiotas que eran utilizados para hacer espectáculos circenses y recaudar dinero de esa manera. En este recorrido histórico, ya digo, desde el año 1511, recién en el año 1620 se empezó a tratar lo que es todo el trastorno psíquico de las personas y a pasar de llamarles idiotas a dementes, débiles, mentales o locos, que agrupaba toda la denominación de loco, digamos. Sí. No importa si tenías una discapacidad mental del tipo que fuera, siempre eras un loco. Claro. Ya tenía un estigma. Sí. Y despectivamente, todo trato era despectivo. Sí, porque... Y violento. Porque todavía no era considerado un sujeto de derechos o una persona. O sea, no era persona, que era lo que daban en las definiciones. Hay que ver a los chicos como personas. Sí, también porque, todas las personas que ingresaban después del periodo de colonización, digamos, de América, eran traídos como esclavos. Entonces, a la burguesía, digamos, lo que le interesaba era que trabajen. No importa si tenían discapacidad y en qué grado la tenían, siempre y cuando sirva para desplazarse por sus propios medios, iban a ser esclavos y serviles, digamos. Claro. Pero propios miembros integrantes o miembros de la propia burguesía, si tenían un hijo o un miembro familiar, los aislaban, claro. Lo ponían en castillos, sí, en sótanos, en altillos, perdón. Cuestión de que nadie se enterara porque era una vergüenza. Se podría burlar de todo eso. Entonces, generalmente decían que no
que no habían tenido el hijo, que se había muerto. Siempre trataban de hacer eso. Y la burguesía misma tenía todo ese tipo de personas para trabajar como esclavos. Claro, sí. Vos fíjate De cómo hecho, eran las... La única persona con discapacidad que no se consideraba débil, digamos, era la persona que tenía discapacidad motriz, producto de haber ido a la guerra y luchar por su civilización. Claro. Digamos, ahí sí era considerado un héroe y el Estado debía hacerse cargo de esa persona. Claro. Pero después, personas que habían nacido con una discapacidad eran consideradas débiles. Sí. Por lo cual... Es un inútil, un Sí. idiota, un parásito que estaba ahí en la sociedad, porque sí. Sí. Recién en el año 1857 se crea la primera escuela para personas sordas e hipoacúsicas en Argentina, y en el año 1970 los movimientos sociales empiezan a utilizar lo que es el término de persona con discapacidad. Esta lucha de llegar a este término en el 2006, 36 años después de que los movimientos sociales empiezan a luchar, las Naciones Unidas aprueban la convención, bueno, ya lo deben saber, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en donde se establece que las personas con discapacidad deben llamarse personas con discapacidad, anteponiendo el término persona por delante, que los transforma en sujeto de derechos. Sí, y esto por ahí tiene que ver con el movimiento que se dio en aquella época, que era nada sobre nosotros sin nosotros, que este término lo eligen las mismas personas con discapacidad para denominarse como colectivo. Entonces es muy importante respetarlo, más allá de que uno puede discernir y decir, bueno, no estoy tan de acuerdo, me hace ruido, bueno, es el que el colectivo eligió para denominarse, entonces es importante tenerlo en cuenta. Claro, la convención está conformada por personas con discapacidad y son ellos y ellas las que decidieron autodenominarse así. Después, bueno, si estamos de acuerdo o no, si nos gustan más capacidades diferentes porque nos genera otra cosa o lo que sea, es tema nuestro, pero al colectivo debe llamárselo persona con discapacidad. Y aparte, no, digamos, las personas no es que son lo que son de acuerdo a la condición que tienen. Por eso no decimos que es autista, sino que tiene autismo, digamos. No es síndrome de Down, sino que tiene síndrome de Down. Porque al decir que es que una persona es autista, por ejemplo, le quitamos la posibilidad al sujeto de decidir sobre su propia vida y lo encasillamos ante las limitaciones que puede llegar a tener por su discapacidad. Entonces es muy importante decir persona con discapacidad que tiene autismo o que tiene discapacidad motriz, decir que, bueno, que su discapacidad no lo condiciona para... No lo caracteriza. Claro, no lo caracteriza. Nada, la verdad que el peso que le estamos poniendo hoy en día a las palabras, sobre todo a los medios de comunicación, creemos que deben informarse acerca de estas cuestiones. Se sigue reproduciendo el término capacidades diferentes o necesidades especiales. Bueno, en este caso, el jugador que habíamos mencionado, Montillo, cuando él expresa, digamos, el no poder poner a su hijo en un colegio acá en Argentina, dice: tengo un hijo Down, no una bomba nuclear, y también es una frase como muy fuerte. Pero bueno, también no es un hijo que tiene Down, sino que es un hijo Down. Ya vemos que los términos también en las familias, o sea, los medios son muy masivos, pero de desinformación, y por ende las familias tampoco. Las familias mismas de la persona no conoce bien cómo debería denominar a su hijo o cualquier familiar, Claro, digamos, que tenga una discapacidad. De ahí la importancia que todas las familias, o sea, no solamente como persona se capacite, sino que las familias también es importante que se instruyan Informen. de qué se trata la discapacidad, como volvemos a decir, no los caracteriza, pero sí ayuda para ver de qué manera poder ayudarlos, porque son personas, lo que, como decíamos en las definiciones, que también tienen las mismas emociones, que también van a sufrir, sino que muchas veces está demasiado cuadriculado y hay que romper esos esquemas. Claro, incluso hoy en día se sigue utilizando el término idiota como insulto sin entender de dónde viene. Yo en una conversación, por ejemplo, con cualquier persona le insulto de esta manera y le digo idiota, en realidad estoy yéndome 500 años para atrás, cuando empezaba todo el movimiento de donde hay data de personas con discapacidad. Por ejemplo, ahora que lo sé, creo que es un término bastante fuerte que nadie debería ya utilizarlo.
Sí, Totalmente. genera violencia. Lo que pasa que, bueno, como todo, creo que vamos a ir aprendiendo de a poco a utilizar las palabras y los términos adecuados para no herir al otro conscientemente, porque ahora somos conscientes de que esas palabras hieren, de que esas palabras no deben ser utilizadas, somos conscientes de que tenemos que informarnos más. Están las redes, todas las redes sociales, Todo, y sí. están especialistas en el tema que nos pueden informar. Después, que nosotros no lo hagamos o que lo utilicemos a términos como idiota o como, no sé, recién dijiste otra palabra que ahora se me fue, Imbécil, imbécil, o no, no sé qué dijiste, algo de discapacidad, se me fue. Sí, Discapacitado, Discapacidad bueno, diferente, sí. que por ahí el que no lo sabe, lo digo porque me pasa conmigo, no sé, pero por ahí el que no lo sabe no lo hice con mala intención. Claro. Pero ir informando o haciéndoles saber, educándolos que decir discapacitado no suena como decir persona con discapacidad. De hecho, Claro. hay gente que considera que decir que decir que tiene una capacidad diferente es menos grave o menos ofensivo a decir persona con discapacidad. Digamos, entonces, en esto de buscar la forma de decirlo, la mayoría de la persona que no quiere, que de algún punto está pensando en no lastimar, por así decirlo, dice persona con capacidad diferente. Claro. Entonces, bueno, ahí donde empezamos a hablar, bueno, ¿y qué tiene? especiales. O con capacidades especiales, Especiales. claro. Entonces, bueno, esa persona puede volar, capaz. Sí, Claro, sí. o yo me he enojado con las redes en algún momento cuando han puesto, ay, pobre angelito, pobre, no sé, o algo así, que Dios lo conserve o lo que sea, pero el pobre angelito ya te resulta como... Ya no es un- persona, ya no lo estás viendo Claro, como pero persona. aparte, ejemplo, ¿no? De un nene que está en silla de ruedas. Es un nene que está en silla de ruedas. Nada más que eso. No es ni angelito ni nada, porque debe ser el más diablo de todos, por decirlo, utilizar la otra parte, ¿no? De la moneda. Y sin embargo, también para mí es un tema de cultura y educación. Exacto. Cultura, educación, información. Cultura, educación, información. Pero también puede ser que repitan, como vos decías, de los medios de comunicación. El otro día estaba viendo en la televisión un noticiero, dieron un programa, las personas, la familia de las personas con discapacidad salieron a pedir algo. Entonces hablaba de discapacitados, inmediatamente me fui a las redes, ¿viste? No se dice discapacitado, se dice persona con discapacidad. Porque, qué importante, porque después la gente repite lo que escucha y cree que como está en la televisión es lo correcto. Bueno, pero ¿sabes qué pasa, Cari? Que quizás ese periodista o ese profesional que lo estaba diciendo no está informado que hubo un congreso donde las personas con discapacidad decidieron que no se debía decir más, porque son ellas cómo se sienten. Pero Escuchen la lo que importancia. escuchen lo que yo estoy diciendo. Yo soy una persona con discapacidad y estoy diciendo lo que ellas. Claro. Pero Porque también uno incurre en ese... en ese la aceptación, claro. Claro, sí, o no sé si es aceptación, pero bueno, quizás una gran mayoría estuvieron en ese congreso, decidieron ese término, y quizás hay otro grupo que no, pero a la vez se siente que está respaldado, ¿entendés? ¿Entienden a lo que voy? Yo quizás me cueste todavía a mí, porque Karina me sabe estar enseñando cómo lo debo decir, qué término utilizar, pero a la vez me siento que estoy respaldada. Porque digo, bueno, alguien me está respaldando. Yo sin querer lo hago, no lo hago con mala intención. Bueno, obviamente que no. Y también pasa en los medios de comunicación que muchas veces se dice mal cuando se menciona a una persona que tiene una discapacidad. Entonces hay ahí atrás un interés de no querer justamente informarse sobre eso. Y justamente periodistas Por eso. que tendrían que chequear todo lo que están chequear, hablando y tener informarse, una tienen la información. obligación de informarse y de estar diciendo cómo son Claro, las cosas. no es la primera vez y pasa durante todos los medios de comunicación. Ayer pasó en la transmisión del partido de Argentina. No pudimos buscar bien el dato, ni bien de quién había sido el periodista, ni bien qué había dicho, pero nos habíamos juntado a comer y a mirar el partido y escuchamos que había dicho capacidades especiales o discapacitado, algo así. Sí, y sí. es un contexto donde a nivel internacional se está jugando un deporte, donde es masivo, donde es fútbol masculino, donde cada vez más gente, está prendida a esa transmisión
y está escuchando eso, y lo dicen en la tele, y mucha gente ni siquiera se lo cuestiona. Entonces, Exacto. habría que partir también desde ahí para poder pensarlo de otra manera. Porque Pero- perdóname, no se cuestiona porque los ven como líderes de opinión, que veíamos ayer. Sí, es muy importante que Es ellos puedan tomar la noción de la formación de opinión que generan, digamos, Exacto. Mucha gente lo ve, toman esos discursos y los repiten día a día, y sabemos que, digamos, como todos estos términos que Caro mencionaba de históricos, no podemos juzgar esos tiempos porque eran distintos, se entendía de otra manera, Era otra cómo cultura. era el momento sociopolítico y demás. El término de derechos humanos surge después de la posguerra, pero hoy en día eso se arrastra, se reproduce y tenemos que poder problematizar eso. Entonces, en discursos, en anuncios, en carteles en la calle, en leyes, en el Código Penal, se siguen reproduciendo esos términos, y es muy importante que nos preguntemos qué tan responsables nos sentimos y qué hacemos para cambiar eso, digamos, colectiva e individualmente. Exacto, porque no podemos dar un curso, por ejemplo, de algo cuando no estamos tratando a los chicos como personas, Claro. o como no se están dirigiendo a ellos con el respeto adecuado que necesitan para poder tener una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, hay que ir desde el inicio del ovillo y poco a poco ir modificando eso, ¿no? Claro, y también recalcar que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es el primer instrumento internacional que supone este cambio de paradigma. En la pirámide, digamos, de derechos, los instrumentos internacionales están en el mismo nivel que las constituciones. Entonces, es algo que tenemos que respetar sí o sí, por más de que no nos guste. Cuando seamos comunicadores o en estos espacios que nos permiten trasladar lo que nosotros pensamos a la gente, tenemos que ser responsables con esa información que estamos llevando. Sí, y a veces no necesariamente tener un micrófono o una cámara de televisión, sino hacerlo con el par, con el que está en un Al lado. grupo de amigos, todos, no sé, informando. en una facultad. Sí, en Ir nuestras informando propias, y propias redes sociales. tomarlo como una Exacto. charla Sí, más de información. sí, sí. Bueno, la verdad que estuvo muy bueno, Caro. Muchas gracias. Sí, estuvo Gracias, estaba gracias, excelente. chicos. Y coincidió con todo lo que venimos hablando. Genial. Así Sí, bueno, nada, siempre mandarle un saludo a voluntarios de Fundación Medijón que están siguiendo la radio siempre, y también nos van diciendo cosas para mejorar, Bien. que también es responsabilidad del que escucha, qué hace con la información que recibe. Sí, por eso a veces es muy importante que la información sea bien dada, que sea chequeada antes de darla, Exacto. porque el que está oyendo, yo por ahí digo, así sea una persona, tú tenés que tener esa responsabilidad de pensar coherentemente lo que estás diciendo, porque cómo después se transmite eso de boca en boca, Sí. y la información tiene que llegar bien, no tiene que llegar de mala manera ni transversada para nada. Claro. No, y lo legitimada que está la información cuando viene de un medio así tan masivo como sea una radio o cualquier medio de comunicación. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado porque la gente no se lo cuestiona a veces y bueno, no estamos hablando de la manera adecuada si queremos Así es. cambiar y transformar esto y crear conciencia. Y también se genera, digamos, como vos decías, en cualquier charla, ya con que hoy nos estén oyendo personas, aunque sean 3 personas, que 3 personas empiecen ese cambio es ya un avance y esas 3 personas van a Los seguir multiplique, concientizando a vayan más multiplicando. personas. Entonces, bueno, es parte del proceso. Personas con discapacidad. Exactamente. Ese es el término Primero el correcto. nombre y después Exacto. el colectivo. O llamarlo por el personas con nombre, discapacidad. directamente, ¿no? Pero Claro. si no No, pero para conoces, no el referirnos a una tercera persona, no sé, por ejemplo, ayudé a cruzar, en lugar de decir a un discapacitado, ayudé a cruzar a una persona con discapacidad. Listo, es suficiente, Claro, ya está. y ahí se termina el término. Así es. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por Los invitarnos. esperamos el próximo, el segundo sábado el de sábado. julio. Exacto. Perfecto. con más Muchas novedades. gracias. Gracias. Gracias.